Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Ya el domingo anterior, gracias a Dios, terminamos con esta serie de las cartas del apóstol Juan, y hoy vamos a iniciar con esta nueva serie que se va a titular Romanos, o la carta a los Romanos. Y hoy vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, en esta primera exposición, en esta exposición como introducción. Vamos a contestar tres preguntas. ¿Quién escribe esta carta? ¿A quién se escribe esta carta? ¿Y por qué se escribe esta carta? ¿Sí? Y si buscáramos un título para esta enseñanza, el título sería Perdonado, llamado y apartado. Perdonado, llamado y apartado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la segunda y tercera pregunta que hicimos: ¿a quién se escribe esta carta? ¿Por qué se escribe esta carta? Y después vamos a contestar al final quién escribe esta carta, para poder entender el porqué del título Perdonado, llamado y apartado, ¿sí? ¿A quién se escribe esta carta? Bueno, pongan ahí un pequeño separador en Romanos, capítulo 1, versículo 1, y vamos a retroceder al libro de Hechos para poder entender a quién se escribe esta carta a los romanos, ¿sí? Alguien pudiera decir, bueno, pues la carta a los romanos se escribe a los romanos, sí, pero exactamente quiénes son los romanos, quiénes son a quienes se escribe esta carta. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 8, ahí tengan un separador en Romanos para regresar en unos momentos. Pero vamos al libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. El contexto que tenemos aquí es cuando en Jerusalén se dio el derramamiento del Espíritu Santo, y personas comenzaron a hablar en otras lenguas, y las personas que pasaban por ahí dijeron: ¿qué pasa con estos? Están borrachos, etcétera. Y todo este suceso que se dio, ese es el contexto que tenemos aquí. Dice el versículo 8: ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque ellos comenzaron a hablar en lenguas, ¿sí? Y esto nos deja ver que esta expresión del Espíritu Santo, este don de hablar en lenguas, eran idiomas. Entonces, eran idiomas que otras personas dicen: ¿cómo es posible que podemos captar que están hablando nuestro propio idioma? Versículo 9: Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿sí? Entonces ahí vemos romanos aquí residentes, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Bueno, ¿qué es lo que sucedió entonces aquí? Se derramó el Espíritu Santo, Pedro predicó, presenta el Evangelio, cae el Espíritu Santo, se convierten las personas, y después de este punto de Jerusalén, muchas personas fueron a sus lugares de origen, y entonces varios fueron a Roma, a la capital del imperio, y estos que regresan ya regresaron como cristianos, y ahí es donde se formó la iglesia en Roma, ¿sí? Ahora, los cristianos en Roma no tenían los evangelios escritos, porque los evangelios todavía no estaban circulando para este tiempo. Estamos hablando del año 56 después de Cristo. Los cristianos que están en Roma no conocían a Pablo, porque ellos, a quien escucharon fue a Pedro predicar, y ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron convertidos, ¿sí? Entonces, estos cristianos, aunque fueron convertidos, no habían recibido ninguna instrucción apostólica, de tal forma que la carta a los romanos que les escribe Pablo a estos cristianos es la primera literatura cristiana que ellos reciben, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las cartas de Juan, que fueron escritas para corregir, para
en contra del gnosticismo, etcétera, y todo esto, esta carta a los romanos no es para corregir nada, sino es para instruir a cristianos que habían nacido de nuevo y necesitaban la instrucción apostólica. Entonces, es la razón por la que Pablo escribe a los cristianos que se encuentran en Roma, ¿sí? ¿Por qué entonces escribe esta carta? Para enseñarles las verdades del Evangelio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde los primeros versículos es que todo lo que Pablo está enseñando en Romanos es básicamente, les va a enseñar el Evangelio. Y como vamos a ver desde el domingo que entra, Pablo les enseña de una manera impresionante el Evangelio desde los primeros versículos. De hecho, la salutación que tiene esta carta a los romanos es la salutación más larga que se tiene, son 7 versículos, y desde esos 7 versículos el apóstol Pablo comienza a hacer una transición del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y presenta de inmediato a Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Entonces es muy apasionante el apóstol Pablo cómo presenta la instrucción que necesitan los cristianos del Evangelio, ¿sí? Ahora, ¿quién escribe esta carta? Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer nada más este versículo muy pequeño, pero de este versículo muy pequeño vamos a sustraer grandes verdades para conocer quién es quien está escribiendo, bajo qué condición está escribiendo esta carta, y al final podemos ver nosotros que esta sería la voluntad de Dios para cada uno de aquellos que Dios ha llamado a través del Evangelio. Dice, ya están todos en Romanos 1:1, ¿verdad? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vean, el apóstol Pablo así se presenta delante de estos cristianos romanos, ¿sí? Estos cristianos romanos que eran entre judíos, gentiles, una mezcla de varias pues siendo judíos o siendo gentiles, ¿sí? Así se presenta el apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, ¿quién es quien escribe esta carta? ¿Quién es Pablo? Para que nosotros podamos entender. Bueno, la palabra Pablo, el nombre de Pablo significa pequeño o humilde. Pablo obviamente es usando su nombre griego, su nombre hebreo sería Saulo. Como les había mencionado, lo escribe más o menos aproximadamente en el año 56 después de Cristo, en el cierre de su tercer viaje misionero. La mayoría de los eruditos concuerdan que escribe Romanos desde Corinto, ¿sí? Ahora, ¿quién es Pablo? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Pablo? Y bueno, vamos, nuevamente pongan un separador en Romanos 1:1. Vamos al libro de Hechos, porque en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, se menciona por primera vez a Pablo. En este caso, bueno, lo menciona Lucas con su nombre hebreo, con el nombre de Saulo. Pero a partir de Hechos capítulo 8, versículo 1, se menciona por primera vez, aparece en escena Pablo, o aparece en escena Saulo. Y vamos a ver de qué manera lo describen. Dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Bueno, el contexto que tenemos, había un cristiano que era llamado Esteban. Esteban fue arrestado por los miembros del concilio, lo llevan ante el concilio. En el concilio él presenta una defensa de la fe, lo comienzan a atacar porque dicen es que Esteban está atacando el Antiguo Testamento, está atacando el templo, está atacando lo que se nos enseñó en el Antiguo Testamento. Y Esteban, en alguna oportunidad, lean Hechos capítulo 7, hace toda una apología de la defensa del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Bueno, cuando él termina esta defensa, todos están furiosos contra él. De pronto Esteban dice las palabras que, bueno, vino a ser la gota que derrama el vaso, porque Esteban dice, veo en este momento al Hijo del Hombre en los cielos, y en este momento enfurecen y comienzan a lapidarlo, comienzan a lanzarle piedras y lo matan, ¿sí? Bueno, Hechos 8:1, vean. Están matando a un cristiano de una muerte horrible, y dice, y Saulo consentía en su muerte.
¿sí? Ahora, la palabra consentía que se está utilizando aquí en la composición griega no significa que Saulo vio y dijo, estoy de acuerdo, vamos a apedrearlo, no, sino que el término consentía es un participio presente que entonces significa una acción continua, o sea, es algo que ya es continuo, no algo que es momentáneo, lo que significa que entonces, vean en la presentación de Saulo, es un hombre que ya desde antes él ya estaba odiando a los cristianos, era parte de su ser, de su forma habitual de vida, odiaba a los cristianos, ¿sí? Ahora, la palabra después dice, y consentía en su muerte. También es interesante que en el original griego no se utiliza la palabra thanatos, que sería la palabra normal para muerte, sino que aquí se utilizó la palabra griega anairesis, la palabra griega anairesis, que significa una muerte destructora, una muerte furiosa, una muerte feroz, ¿sí? Entonces, tenemos, vean la presentación de Pablo. Saulo estaba muy de acuerdo en que destrozaran a Esteban, ¿sí? Entonces, la presentación de Pablo es un Pablo odiando a los cristianos, pero de manera habitual, no fue de ese momento, es algo que él ya tenía desde que los cristianos habían aparecido en escena, y un Pablo dando su aprobación, vean, aparece Pablo dando su aprobación para un asesinato, para un crimen, y ahí está Pablo con todo su orgullo. Y a partir de ahí dice el versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos los cristianos fueron esparcidos por todas las tierras, Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron ahí. Lo interesante es que Pablo no fue sobre los apóstoles, sino que fue sobre los cristianos, porque la idea de Pablo era, necesito matar a todos los cristianos para que el evangelio no siga prosperando. Este es el Pablo que se está presentando. Ahora, vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1, en adelante unos versículos aquí del libro de Hechos, y vamos a seguir viendo a Pablo, iba a decir este apóstol, todavía no es apóstol, vamos a seguir viendo quién es Pablo. Bueno, en el capítulo 8 ya vimos que es un hombre furioso, feroz, que odia, que aborrece a los cristianos y que no se toca el corazón para matarlos, y con muerte horrible, ¿sí? Este es Pablo, nada más y nada menos, ¿sí? Ahora, Hechos capítulo 9, versículo 1, nos habla de la conversión de Pablo, ¿sí? Cómo es que Pablo llega al evangelio, cómo se convierte, y vamos a ver, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El griego original dice, Saulo, respirando en amenazas y muerte. Lo que significa, recordemos que el libro de Hechos lo escribe Lucas. Lucas es una persona muy letrada. Entonces Lucas escribe de una forma tan exagerada que dice Pablo, o sea, la misma respiración de Pablo era odio contra los cristianos. O sea, es un hombre feroz. O sea, realmente aquí es un hombre más que amargado, más que rudo, es el asesino de asesinos. Y aún su respiración, la misma Biblia la captura como odio contra los cristianos, ¿sí? Entonces, Pablo con todo este odio va al sumo sacerdote, ¿sí? Versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de el camino, en el original griego dice de el camino, los pudiera traer presos a Jerusalén, ¿sí? Ok, ahora, esta expresión, el camino, así se le llamaba a los cristianos inicialmente, se les llamaba los del camino, ¿sí? Son 300 kilómetros lo que tendría que recorrer a partir del punto donde está Pablo en ese momento, Saulo, hasta Damasco. Recordemos, tiene que ir a Damasco porque dice, tengo que terminar con los cristianos porque van a estar esparciendo este mensaje y el evangelio tendría que ser desarraigado, ¿sí? Ahora, versículo 3. Mas yendo por el camino,
que nos habla de un viaje aproximadamente de 6 días, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya estaba llegando a Damasco, o sea, ya estaba él, yo creo que ya diciendo, ya por fin llego, ya traigo las autorizaciones, voy a traer cristianos al por mayor. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, y aquí, bueno, nada más hay que aclarar este punto. Algunos dicen que cayeron en tierra porque estaban en los caballos. No, los judíos cuando viajaban no viajaban como los romanos. Los romanos se montaban en el caballo, los judíos no lo hacían. Los judíos, aunque llevaban caballos, iban caminando. Entonces, de estar caminando, cayeron, es a lo que se refiere el texto en el original. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. El Señor le habla a través de su nombre hebreo: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y Saulo contesta y dice, bueno, dice aquí, ¿y quién eres, Señor? Dice el versículo 5, pero en el original griego dice: ¿quién eres, mi Señor? Ahora, la expresión mi Señor que hace Pablo es una expresión de mucho respeto, porque Pablo ignora quién le habló. Él fue interceptado por esa luz, entonces de pronto no vio nada más que la luz, pero escuchó esa voz, entonces con mucho respeto dice: ¿quién eres? ¿Sí? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una vara como con un clavo puntiagudo. Entonces lo que le está diciendo es: duros para ti estar dándole patadas a algo que tiene un pico, o sea, te estás dañando, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que Jesús le hace ver a Pablo que quien ataca a la iglesia o quien ataca a uno de sus miembros está atacando al Señor. Y este es un principio que todavía persiste para el día de hoy, ¿sí? Si nosotros atacamos a la iglesia, menospreciamos a la iglesia, que la iglesia tal, o que a un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, entonces nosotros estamos atacando al Señor. Entonces debemos de ser muy cuidadosos de no atacar a quienes son de la iglesia del Señor, ¿verdad? Verdaderamente de la iglesia del Señor. Ahora, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: bueno, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Recibe las instrucciones de lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon todos asustados, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y esta expresión oyendo la voz significa, en el original griego, que sí escucharon el sonido de la voz, pero no entendieron el contenido de lo que se le dijo. Entonces, Pablo es el único que percibió todas estas instrucciones que el Señor, todo lo que el Señor le dio. Y vemos ahí cómo fue un milagro, algo impresionante, de que el Señor le habló. Aun cuando los demás escucharon, solamente le entendió lo que Jesús le estaba diciendo a Saulo. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. O sea, finalmente llegó a Damasco, pero no como él había planeado, ¿sí? Muy bien. Ahí en ese momento Pablo fue confrontado nada más y nada menos contra el dueño de la iglesia, de aquellos que Pablo estaba destruyendo, y de Esteban, que había consentido en su muerte. Entonces fue una experiencia muy fuerte para el apóstol Pablo. Tan fuerte fue que por lo menos vamos a usar 2 versículos para que veamos cómo el apóstol Pablo de manera indirecta habla de esto, pero esta experiencia que tuvo aquí marcó todos los días de su vida. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 para poder entender cómo Pablo se percibía a sí mismo a partir de esto que sucedió aquí en Hechos capítulo 9. Algunos eruditos bíblicos dicen que la impresión fue tan fuerte para Pablo, porque Pablo respiraba odio contra los cristianos, es confrontado con el Señor, y algunos eruditos llegan a la conclusión de que Pablo pudo haber muerto físicamente en ese momento por
porque fue una confrontación impresionante del Pablo odioso, aborrecedor contra Jesús que tuvo misericordia de él. O sea, fue un cambio impresionante, que es el cambio impresionante que tenemos todos nosotros cuando llegamos al Señor, con todos nuestros pecados, con todo nuestro odio, con toda nuestra maldad, y que somos confrontados con la misericordia del Señor y Él nos transforma. Ahora vean en 1 de Timoteo 1:15 cómo el apóstol Pablo sigue hablando, sigue expresándose de sí mismo a partir de esa experiencia que tiene en esa conversión en el capítulo 9 de Hechos. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, él dice, lo más impresionante, lo más grande para mí es que Cristo Jesús, el que a mí se me apareció, el que me detuvo, el que con gran misericordia se mostró sobre mí, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego dice, de los cuales yo soy el primero. Y esta expresión, el primero, es una expresión de rango. O sea, Pablo, vean que lo que nos deja ver en 1 Timoteo 1:15 es que Pablo toda su vida tenía un remordimiento continuo por sus pecados pasados. No en el sentido de, ay, qué malo soy, sino en el sentido de cuánta maldad hice yo ante Dios y él me perdonó. Vean que dice, de los cuales yo soy el primero, no dice yo fui, ¿sí? Y ese es el problema que a veces se tiene con muchos cristianos, que los cristianos a veces llegamos al punto de decir, yo era pecador, es que yo era un vil pecador, yo era un aborrecedor de Dios, yo era malo. Y ahora decimos, bueno, yo era malo, y como que damos a entender, y el día de hoy ya no soy tan malo, ya las cosas han cambiado. Pero vean que el apóstol Pablo, él lo siguió usando en toda su vida en un presente continuo, del cual yo soy el primero. O sea, él seguía con esa carga, con esa mirada hacia sus pecados, y él no olvidaba que había sido perdonado de esos pecados. El perdón que obtuvo entonces ahí en esa conversión de Hechos capítulo 9 fue algo que lo marcó y todos los días lo seguía marcando. No es algo que se le olvidó. Si se le hubiese olvidado, hubiera dejado de ser el Pablo que fue, hubiera vuelto al mundo, hubiera tenido una vida mediocre, hoy sí pruebo aquí, aquello, o sea, hubiera vivido como muchas veces vive el cristiano promedio el día de hoy, ¿sí? Ahora vamos a 2 de Corintios 5:14 y 5:15, para que veamos cómo el apóstol Pablo también hace otra expresión muy impresionante que nos deja ver que realmente lo que sucedió en esa conversión lo marcó hasta el día que su cabeza rodó cuando fue ejecutado por Nerón, según la tradición, ¿sí? 2 de Corintios 5:14 y 5:15. Vean lo que el apóstol Pablo menciona, y podemos ver que nuevamente tiene que ver con Jesucristo muriendo por los pecadores. O sea, nuevamente tiene que ver con mi pecado, tiene que ver con que Cristo me perdonó. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, otra vez, el pensamiento, el recuerdo de que Cristo me perdonó a mí, dice, ese amor me constriñe. Ahora, la palabra constriñe es un término griego que al menos implica tres cosas en la gramática griega. Esto es impresionante. La palabra constriñe implica al menos tres cosas en la gramática griega. Número 1, constriñe es una presión que causa una acción, ¿sí? Esto significa, el amor de Cristo me constriñe. Entonces lo que Pablo está diciendo es, el amor de Cristo es la causa de que yo hago lo que hago el día de hoy por Él, ¿sí? Es una presión que causa una acción. La palabra constriñe es una presión que confina y restringe. Es decir, a partir de que Pablo
fue perdonado, él dijo, no, mi vida ya se va a restringir, se va a limitar a la voluntad de Dios, voy a vivir solamente para Él, ¿sí? Y la palabra constriñe también es una presión que controla. Entonces, vean, el amor de Cristo es lo que provocó que Pablo diera su vida, su tiempo, su servicio al Señor a partir de esa conversión. El amor de Cristo provocó que Pablo se confinara, se disciplinara, se restringiera en su vida cristiana todos los días de su vida. Y el amor de Cristo controló la vida de Pablo hasta su último día, ¿sí? Y esto entonces es lo que sucede en la vida de alguien que ha sido perdonado por Dios de todos sus pecados. Esto es lo que pasa cuando Dios perdona a un pecador. El pecador es el amor de Cristo le constriñe al pecador, es decir, le causa a partir de ahí una acción, le confina, le restringe y le controla, ¿sí? Ahora, la pregunta que podríamos nosotros formularnos en esta mañana es, ¿por qué no se ve este tipo de vidas en muchos creyentes? En la vida del apóstol Pablo, a partir de ahí, su vida fue totalmente para el Señor. Todas sus acciones tenían que ver con el amor de Cristo. Toda su vida disciplinada tenía que ver con el amor de Cristo. Toda su vida controlada tenía que ver con el amor de Cristo, con ese perdón que el Señor le dio cuando iba camino a Damasco. Pero ¿por qué el día de hoy, en la vida de muchos cristianos que han sido perdonados por el Señor sin duda alguna, por qué no se ve esta misma situación? ¿Por qué no sucede lo mismo que pasó con el apóstol Pablo? Y bueno, pensando en algunas posibles respuestas, yo encontré las siguientes. Primero, si no ha sucedido nada o si de pronto aquella persona que fue perdonada, que conoció el Evangelio y que después dice, no, ahora me voy a mis proyectos, ahora, no, esto es más importante para mí, ahora me voy al mundo un rato. O sea, yo encuentro que número uno, quizás no fueron perdonados, ¿sí? Porque si no fueron, o sea, si no fueron perdonados no sienten ese alivio que sintió el apóstol Pablo. O sea, no hubo ninguna culpabilidad, no hubo nada, no hubo el mínimo gramo de decir, ay, por fin soy libre, el Señor me perdonó. No, quizás no fueron perdonados. Primera respuesta. Segunda posible respuesta, quizás no saben que fueron perdonados. Es decir, no reconocen la gravedad de sus pecados. Quizás dicen, no, pues más bien yo le hice un favor al Señor al aceptarlo, al reconocerlo. Pues no era tan malo, lo que hice no fue tan malo. Vemos que el apóstol Pablo fue tan malo lo que él hizo que toda su vida seguía diciendo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero y el amor de Cristo me constriñe. Entonces quizás no entendieron el peso de sus pecados, no reconocieron que realmente el perdón fue que el Señor les perdonó toda la maldad que ellos tenían. Otra posible respuesta es la ingratitud, sencillamente la ingratitud. Fuimos perdonados, pero ya al mes, a los al año, a los 2 años, ya nos sentimos como cristianos, ya somos maduros, ya el viejo hombre ya pasó y a veces malinterpretamos ese tipo de textos y llegamos al punto de decir, no, yo ya soy una nueva criatura, yo ya soy nuevo, y nos olvidamos de que un día Él nos perdonó, de que un día nosotros íbamos camino al infierno, habíamos ofendido a Dios, éramos enemigos de Dios, etcétera. Entonces, yo creo que la razón es que no se comprende el peso del perdón que el Señor nos ha dado, ¿sí? Me viene a la mente, hay un libro que se titula ¿Por qué no viene el avivamiento? Un libro que ya casi no está en existencia. Y este autor pone un ejemplo de la vida real. Dice que realmente esto sucedió, que un señor trabajaba en las vías del tren, era de los que se encargan de cambiar la dirección de las vías, y en una ocasión dice que venía el tren, pero por un accidente resulta que cuando él voltea a la vía, su hijo estaba en la vía, justamente dentro de la vía, y ya no hubo, o sea, él tenía que tomar una decisión de hacer el movimiento que tenía que hacer, su trabajo,
y si no lo hacía, el tren se iba a otra dirección, se chocaba, etcétera. Entonces, él tomó la decisión de hacer su trabajo y dice que pues, el tren pasó sobre su hijo y la expresión de todos los que iban ahí en ese viaje, una expresión indiferente de qué pasó, porque este señor está gritando y demás. Y él, este autor, ilustra que muchas veces así está el creyente, ¿sí? El Señor entrega a su hijo y a veces el creyente es perdonado y el creyente dice, ¿qué? Pues, ¿por qué tanto ruido? Esto es el por qué el encuentro, por qué no somos como Pablo. O sea, Pablo cambió totalmente. Quizás lo que nos haría falta es ver la gravedad de nuestros pecados para entender que esos pecados ofendieron a Dios, que con esos pecados merecíamos el castigo, no merecíamos el perdón, y entender un poco o sea, como que el Señor nos permitiera ver el cuerpo de su Hijo Jesucristo todo destrozado en la cruz del Calvario para que podamos nosotros ver y decir, mi pecado provocó eso, y que ese peso de pecado nos pueda llevar, como al apóstol Pablo, a decir, de los pecadores, del cual yo soy el primero, y el amor de Cristo me constriñe. Pero desgraciadamente somos tan egoístas, tan ingratos, que somos como aquellos que van en el tren diciendo, pues, ¿qué pasaría? ¿Sí? O sea, que Dios nos guarde de eso. Bueno, en el caso de Pablo, Pablo no fue así, ¿sí? Ahora vamos a Romanos 1:1, vamos a leer ahora sí este versículo y entendiendo ya este pequeño contexto que les di, bueno, entonces ya ahora vemos quién escribe Romanos y vamos a ver quién está escribiendo. Dice Pablo. Bueno, Pablo, obviamente él, como lo escribe a los romanos, pues entendemos por qué elige su nombre griego, utiliza su nombre griego, ¿sí? Pero vemos entonces que cuando él se presenta Pablo, aquel que le constriñe el amor de Cristo. Pablo, aquel que sigue reconociendo todos los días de su vida, yo soy el primero de todos los pecadores, ¿sí? Es decir, el testimonio de la carta de Romanos podemos ver, lo escribió uno que fue convertido al Señor, pero que cargaba en su ser el peso de sus pecados todavía en gratitud, en adoración a Dios. O sea, alguien como tú y como yo, alguien que fue salvado por el Señor. O sea, no sé si alcanzan a percibir la fragancia de alguien que tiene un corazón cambiado por Dios y que tendrá un corazón amante para aquellos a quien les escribe. O sea, no es nada más, voy a escribir la carta a los romanos, ya escribí varias cartas, ahora escribo esta. No, lo escribe para instrucción de los cristianos, ¿sí? Ok, Pablo. Ahora, después vean la expresión, siervo de Jesucristo. Y esta expresión, obviamente, todas las palabras que son seleccionadas y colocadas en cada libro de la Biblia las elige el Espíritu Santo, obviamente respetando el temperamento, la personalidad de cada uno de los que escriben la Biblia. Pero vean que aquí es interesante que dice siervo de Jesucristo. Y es muy interesante que el Espíritu Santo permite que se escriba esto por varias razones. La primero, debemos entender, bueno, siervo viene de doulos, que significa esclavo. O sea, Pablo está diciendo esclavo de Jesucristo. Pero la esclavitud de la que está hablando Pablo y de la que habla Pablo, de hecho, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que somos esclavos de Cristo, y sobre todo aquí en esta carta a los Romanos, la esclavitud a la que se refiere Pablo no es la esclavitud normal que nosotros entendemos, del esclavo que no tiene derechos, que es azotado por el amo, etcétera, sino que es la esclavitud que se expresa desde desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico, de la expresión del esclavo con la oreja horadada. No sé si ustedes han leído esa regulación que se tiene. Los esclavos estaban por cierto tiempo. A los 7 años dice, vas a liberar al esclavo, pero si el esclavo decía, no, yo amo a mi amo, yo me quiero quedar con mi amo, él me ha tratado muy bien, yo amo a mi amo, entonces dice, bueno, lo van a llevar
a un lugar, le van a poner una tablita en la oreja y van a horadar su oreja. Y ese esclavo, a partir de ese momento, es un esclavo por amor, se queda con su amo. Esta es la figura que tiene en mente el apóstol Pablo a lo largo de toda la carta a los romanos. Cuando Pablo entonces hable, cuando lleguemos sobre todo a los capítulos 6, 7 y 8, que habla de que no esclavos al pecado, a esto es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, en el tiempo que el apóstol Pablo escribe esto, existía una figura de esclavitud en la que el esclavo recibía un sueldo por su trabajo. Era como una especie de criados, pero finalmente eran esclavos, aunque ya no azotados como la esclavitud anterior, ¿sí? Entonces, esta esclavitud que se tenía en Roma, donde tenía ciertos privilegios el esclavo, porque se le pagaba, etcétera, tenía dos características muy particulares que creo que es la razón por la que el apóstol Pablo se dice siervo de Jesucristo, entendiendo en la cultura en la que Pablo está viviendo y en la cultura en que se daba este tipo de esclavitud. Era una esclavitud que no permitía dos cosas. Número uno, no permitía renunciar al trabajo y no permitía escoger otro amo. Entonces, lo que significaba es que era un esclavo comprado para su amo y que jamás cambiaría de trabajo y jamás cambiaría de amo. Entonces, cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, lo que Pablo también está implicando es: yo nunca voy a cambiar este trabajo que tengo por el Señor y nunca voy a cambiar de amo, ¿sí? Y nos deja ver una gran lección, que el cristiano no puede cambiar del trabajo que tiene en el Señor y no puede cambiar de amo. Porque el día de hoy los cristianos cambian de amos. Ahora mi amo es el dinero, ahora mi amo es esta actividad que estoy desarrollando, ahora mi amo es mi pareja, ahora, o sea, porque entonces realmente no son siervos de Jesucristo, ¿sí? Sería pues la razón, básicamente, ¿sí? Ahora, otra aspecto interesante es que en el Antiguo Testamento, Abraham, David y Moisés son los únicos personajes que son llamados los siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Y por primera vez se utiliza siervo del Señor en el Nuevo Testamento, y Pablo lo utiliza para sí mismo, y Pablo se coloca como entre los siervos del Antiguo Testamento. O sea, Pablo se coloca entre Abraham, David y Moisés. ¿Por qué? ¿Por arrogante? No, porque lo que está haciendo Pablo es muy interesante. Está haciendo una transición del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, Pablo es el teólogo de teólogos, y cada palabra que estaba utilizando el apóstol Pablo tiene su porqué y su para qué. Otro aspecto, ¿sí? Pablo en el Antiguo Testamento era el siervo de Jehová. Ahora Pablo dice siervo de Jesucristo, es decir, sustituye Jehová por Jesucristo, porque ahora dice Jesucristo es la manifestación de Jehová del Antiguo Testamento. O sea, Dios se manifestó, Hebreos 1, capítulo 1, a través de Jesucristo. Nos ha hablado en plenitud a través de su Hijo. O sea, vean todas las transiciones que está haciendo tan interesante el apóstol Pablo. Y la otra muy interesante también es que Pablo se presenta a los cristianos de Roma como esclavo de Jesucristo, cuando en Roma la ciudadanía romana era lo más importante, lo más que les llenaba de orgullo, porque incluso se pagaban grandes cantidades para adquirir la ciudadanía romana. Y Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo, o sea, como algo totalmente denigrante, impensable en la mente de los romanos. O sea, desde la sola presentación que está haciendo el apóstol Pablo, ya los cristianos empiezan a abrir sus ojos y decir: pero ¿cómo es posible que tú no aspiras a la ciudadanía romana? No, de hecho, Pablo era ciudadano romano, ¿sí? Ok, otra expresión que hace el apóstol Pablo aquí en este versículo: llamado a ser apóstol, que en el original griego es un apóstol llamado en virtud de un llamamiento, ¿sí? Es decir, lo que significa es: antes de yo ser apóstol, Dios me llamó. ¿Cómo lo llamó Dios? Hechos capítulo 9, ya lo vimos, lo llamó
con el evangelio, lo llamó salvando al pecador que él era. Entonces vemos aquí que el evangelio es el llamado de Dios. A ver, hago la pregunta, ¿alguien de aquí ha escuchado el evangelio? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ¿alguien de aquí ha escuchado y ha creído al evangelio? Si su respuesta es sí, entonces buenas noticias. Dios te ha llamado, o sea, así como llamó a Pablo, también ya te ha llamado a ti, ¿sí? Nada más que aquí el apóstol Pablo nos deja ver después cuando dice apartado para el evangelio, que cuando Pablo fue llamado, fue apartado para el evangelio, es decir, llamado de Dios, evangelio de Dios, creer en el evangelio va ligado con llamado con separación. Dios te llama y Dios te separa. ¿Sí? Y aquí tenemos dos aspectos. Número uno, el llamado divino, que Dios nos llama a nosotros, y también la responsabilidad humana. ¿Sí? Esto significa que a todos aquellos que Dios llama, Dios los separa. ¿Sí? Desgraciadamente, a todos los que Dios llama con el evangelio, muchos dicen, no, aquí me quedo, esto y aquello, pero también tiene que ver la responsabilidad humana. Somos responsables nosotros de, ya me llamó para este evangelio, entonces ahora me aparto para este evangelio, ¿sí? Y vemos entonces en la vida del apóstol Pablo, concluimos con esto, vemos en la vida del apóstol Pablo la descripción de una persona que conoció el evangelio, la descripción de una persona que fue perdonado de todos sus pecados. Vean, Dios le llamó con el evangelio. ¿En qué circunstancias? Él iba a Damasco a cazar cristianos. ¿En qué circunstancias nos llamó a nosotros? Cada uno de ustedes se acuerda en qué circunstancias Dios lo llamó, ¿sí? Si yo me acuerdo en qué circunstancias Dios me llamó a mí, Dios me llamó en unas circunstancias muy sucias, muy perversas en mi boca, en mi corazón, en una situación de ocultismo, en una situación de demonios, en verdad mi vida iba rumbo a la locura o rumbo al pecado, rumbo al infierno, pero en esas circunstancias ahí brilló la luz de Jesús, como al igual ha brillado en las circunstancias de cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos entonces en Pablo Dios resplandeciendo con su evangelio, ¿sí? Jesucristo resplandeciendo con su evangelio. Vemos en Pablo a un Dios que lo perdona de todos sus pecados, como nos perdonó a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero vemos en Pablo a un hombre que a lo largo de toda su vida decía, el amor de Cristo me constriñe. Es que, ¿cómo es posible que Él me perdonó de mis pecados? O sea, a partir de ahí, ese amor motivó sus acciones, restringió sus acciones, controló su vida, ¿sí? A partir de ahí, nuestras vidas fueron cambiadas. Y yo estoy plenamente convencido de que en la vida de todos nosotros, aquellos que llegamos al Evangelio y que creímos en el Evangelio, nuestras vidas cambiaron de manera dramática. Pero también estoy convencido, por experiencia, yo lo digo, que después de cierto tiempo, otra vez volvimos al mundo y luego regresamos otra vez. O sea, nos faltó instrucción, nos faltó restricción, control en nuestra vida, o sea, tantas cosas, pero Él tuvo misericordia. Si el caso de alguno de nosotros o alguien que esté escuchando esto, su vida no está caminando en la voluntad de Dios, bueno, regresa al Señor, porque que su amor te constriña, que su amor en verdad te consuma, y que tengamos como Pablo todos los días, no en un sentido de condenación, sino en un sentido de admiración, de alabanza a Dios, de los pecadores. Yo soy el primero, yo soy el más vil pecador, pero Él me perdonó, Él me amó, y que ese reconocimiento nos lleve a decir, pues ahora vivo más para Él, ¿sí? Vemos en Pablo un esclavo comprado, porque Pablo llega a decir siervo de Jesucristo. ¿Por qué nosotros no podemos decir, soy un esclavo comprado? Ya mi vida ya no me pertenece. Ahora, toda mi vida va a girar en torno a la voluntad de Dios. Que este trabajo, que esta actividad, que esto, que aquello, que lo que voy a ver, que lo que voy a hablar, que todo esté ligado a Jesucristo, porque soy un esclavo comprado, ¿sí? Y como esclavo, bueno, vemos en el apóstol Pablo que él no podía cambiar de trabajo y que no podía cambiar de amo,
que también nosotros podamos llegar a ese punto de decir, no puedo cambiar ya mi vida, mis acciones, porque ya están lavadas por la sangre del Cordero y ahora tienen el color de la sangre de Jesús, no puedo cambiar de amo, pero desgraciadamente a veces el Dios de las riquezas, el Dios de este mundo, etcétera, a veces cambiamos de todo ello que en verdad podamos ser como Pablo. Y su llamado le aparta para vivir para el Evangelio y así vivió, ¿sí? Hasta la ocasión en que ya es capturado por segunda vez por se me fue, por Nerón, pues, que el emperador que lo lleva y lo llevan ya a su muerte, sí, pero bueno, este es Pablo, él es quien está escribiendo esta carta, sí, y podemos ver que entonces quien escribe esta carta en verdad amaba a quienes escribía esta carta, sí. Conclusión, dos ideas. La primera, bueno, ya vimos quién es Pablo, podemos dar gracias a Dios y de hecho seguimos dando gracias a Dios por la vida de Pablo, porque Pablo sigue bendiciendo a través de esta carta. Y la pregunta que podríamos hacernos nosotros es, ¿soy como Pablo? ¿Sí? Y realmente se van a sorprender, somos como Pablo. Es que realmente aquí hay puros Pablos, porque fuimos perdonados, porque fuimos llamados por el Evangelio, fuimos llamados por Dios, ¿sí? Pero la pregunta en verdad para nosotros es, ¿te consideras el primero de todos los pecadores? ¿El amor de Cristo te constriñe el día de hoy? Entonces analicemos esos puntos. Y si tu respuesta es un honesto, no, la mera verdad, bueno, que el Señor nos vuelva al primer amor, que veamos de dónde hemos caído y que tengamos esa fragancia, ese olor de las heridas de Jesús frescas en nuestra alma para que en verdad el amor de Cristo pueda constriña nuestras vidas y nos lleve a una vida controlada, una vida restringida, una vida apartada para Él, ¿sí? Y bueno, por último, Pablo va a iniciar con una salutación larga de 7 versículos, que ahorita nada más tocamos el borde de este primer inicio de esta carta, y a lo largo Pablo va a instruir a los cristianos desde las vocales, nos va a enseñar el Evangelio, nos va a llevar en los primeros capítulos, nos va a llevar de la mano en verdad confrontar con quiénes somos, los pecadores que somos y cómo el Señor viene a salvarnos. Entonces, que Dios prepare nuestros corazones para todo esto, que ninguno diga, es que ya leí Romanos, es que ya sé, es que ya soy cristiano, porque esto se escribió para cristianos, pero como vemos ya en este contexto, se escribe para cristianos que reconocen que han pecado ante Dios y que reconocen que el amor de Cristo les constriñe todos los días de su vida y que la imagen de su Hijo sea formada en nuestras vidas, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta primera enseñanza, Señor, esta introducción tan breve que tenemos a esta carta de los Romanos. Hoy, Señor, nos dejas ver a quienes fue escrita y podemos ver que también fue escrita para nosotros, porque también nosotros somos cristianos que necesitan instrucción de nuestro apóstol Pablo, Señor, de tu siervo el apóstol Pablo, Señor. Y sobre todo hemos visto quién es Pablo y en verdad, Señor, más que decir qué grande era Pablo, qué impresionante, podemos hoy decir, es que Pablo es como nosotros, o nosotros somos como Pablo. Fuimos perdonados por el Señor. Pero Señor, que el perdón que tú nos has dado a través de la predicación del Evangelio, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que esté en nuestros corazones de una manera fresca. Que en verdad, Señor, llévanos a las expresiones como hacía Pablo, que podamos decir, es que el amor de Cristo que cada día me constriñe, cada día me controla, cada día dirige mis pasos, mis acciones, cada día está tan fresco en mi vida que quiero vivir para Él. Que cada día, Señor, podamos nosotros en verdad tener este sentir de decir, de los pecadores del cual yo soy el primero, yo fui perdonado, yo necesito ser perdonado y yo necesito ser guardado, que
Que, Señor, la idea de pecado, Señor, la gravedad del pecado no se borre en nuestras vidas, Señor. Y con esto no estamos diciendo que vivamos en condenación, sino en gratitud, Señor, porque muchas veces somos tan ingratos, se nos olvida cuál precio tan alto, Señor, pagó tu Hijo para perdonar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a, en verdad, vivir para ti. Y, Señor, usa esta serie de esta carta de los Romanos para poder, Señor, ser conformados a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.